Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. El huachicol está en todos lados. El presidente López Obrador confirmó una sospecha generalizada. En la compra de medicamentos para el sector salud también había moches y también había chanchullos. ¿Qué pasará con las farmacéuticas favorecidas por el peñismo? Veamos el contexto. Hay huachicoleo también, si se puede llamar de esa manera, en la compra de medicinas. Se llegó al extremo de robarse el dinero de las medicinas. En plena crisis de escasez de gasolina por el combate al huachicol, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acabaría con el robo de medicinas en el sector público. El 4 de marzo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se habían abierto 50 carpetas de investigación por defraudación fiscal y operaciones simuladas en la compra de medicamentos del sector salud durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dijo que el gobierno de López Obrador dará a conocer una estrategia federal para combatir la generación de empresas fachada y las facturas falsas que generaron el crecimiento desproporcionado de corrupción. La Secretaría de Hacienda dio a conocer que de los 303,076 millones de pesos que la pasada administración ejerció en compra de medicamentos, el 58% fue para 3 compañías: Grupo Fármacos Especializados, Farmacéutica Maipo y Distribuidora Internacional de Medios y Equipo Médico. Entre 2012 y 2018, Grupo Fármacos Especializados vendió al sector salud 106,813 millones de pesos, es decir, el 35.2% del total de medicamentos adquiridos. En su página de LinkedIn, esta empresa se define como especializada en la distribución de medicamentos de alta especialidad, generales, biológicos, material de curación y equipo de monitoreo. Farmacéuticos Maipo facturó 35,149 millones de pesos y Distribuidora Internacional de Medios y Equipo Médico 34,620 millones. Mediante un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que para atender la demanda de medicamentos y material de curación y reducir al máximo la posibilidad de fugas e irregularidades, se ejecutarán 2 procesos de compra. El primero será una adjudicación directa para el periodo del 16 de abril al 30 de junio y para el segundo semestre se hará una licitación internacional. El presidente López Obrador informó que las 10 empresas que concentraron el 80% de los contratos para la compra de medicamentos no podrán participar en las siguientes concesiones hasta que se demuestre que no incurrieron en actos de corrupción. Punto y contrapunto. Tercer tema que sin duda también pues ahí está en el debate público, el presidente López Obrador ya lo puso en la agenda y que sin duda también se conecta con, yo había escuchado varios casos de puedes comprar medicamentos, por ejemplo antirretrovirales en sitios web, ¿no? Que puedes comprarte la pastilla esta Truvada que se está utilizando como un mecanismo de prevención, lo puedes comprar a creo que 6,000, 5,000 pesos, o sea, mucho más barato lo que cuesta en el mercado y son prácticamente robo que se está haciendo algunas farmacias, robo que está haciendo el sector salud y de gente que las pone en venta ahí en sitios web, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes que siguen tan de cerca estos temas? ¿Servirá la política, la estrategia que está poniendo el presidente López Obrador con detener estas compras de las industrias que fueron favorecidas durante la administración de Peña Nieto? ¿La corrupción en COFEPRIS se puede o no terminar en esta 4T o no? Te cuento un poco. Nosotros desde hace 16 años que tenemos trabajando el tema de desabasto de medicamentos, para nosotros era crucial el desabastecimiento que había en el Seguro Social y nos dimos a la tarea de sentarnos literalmente afuera de las farmacias para ver cómo se hacía este proceso. Y descubrimos una gran cantidad de irregularidades. Desde la persona que llega y le dice no hay, el escáner está en la mesa, pasa la receta original del Seguro Social y del ISSSTE dice tiene un plazo no mayor a 72 horas. Cuando el usuario llegaba y le decía al médico no hay medicamentos, hacían que pasaran las 72 horas y tenían que expedir otra receta. Tenían que alargar el tiempo de espera porque tenían que hacer otra cita y esto ocasionaba que la consulta médica se hiciera más tediosa. Nosotros empezamos a pedir solicitudes de acceso a la información para saber qué había pasado con esas recetas originales y para sorpresa, habían sido ya, ese mismo día habían sido sacadas del sistema, o sea, el robo hormiga se estaba haciendo. Nos dimos a la tarea de sentarnos con las autoridades del Seguro Social para el tema específico de VIH y logramos que se redujera el robo hormiga por más de un 90%, sin apoyo del gobierno, ojo, y eso sí es importante aclararlo, y de ninguna compañía farmacéutica. Durante todos estos años nos hemos hecho expertos en la cadena de distribución de fármacos. Hoy en día no nada más vigilamos el tema de VIH, sino otras enfermedades de alto costo, de personas que no tienen abastecimiento de medicamentos. Y lo que hemos visto es que ha sido muy dramático este ordeñamiento que se hace al sector público, de esto que tú ya mencionas, en páginas web, en grupos de Facebook,
en Tepito, en el Expiatorio, en Guadalajara, en otros centros que en el país se están empezando a proliferar, donde la venta de medicamentos en los tianguis es una constante, donde la gente ve y se surta a los mercados alternos porque está al 30 o 40% de la farmacia. Que ni siquiera sabe si realmente el medicamento o no. Y que hemos encontrado ahí también, ya hemos hecho varias denuncias a COFEPRIS y a la PGR, de medicamentos falsificados, Claro. de medicamentos que son ya caducados, que los vuelven a rotular, donde genera un grave problema de salud hacia las personas. No hemos podido acabar de identificar cuántas muertes han existido, porque obviamente va a ser muy complicado hacerlo. Claro. Sin duda creo que es una vertiente que aplaudimos y por tal motivo decidimos aliarnos con nosotros para poder diseñar una campaña justo para que llegue a las personas. Empezar a denunciar el huachicoleo de medicamentos. Pero va en tres vertientes. Las personas que hoy en día no tienen abastecimiento de cualquier tipo de medicamento, sea el más simple, el más barato, hasta el más costoso. Cualquier insumo para la salud que le estén negando en el momento para tener una atención médica, desde una turunda hasta un estudio de muy alto costo. Y un tema adicional, todas las personas que hoy en día no tienen acceso a ningún tipo de tratamiento porque no se los contempla, o el Seguro Social porque no es en su cuadro básico, ni el ISSSTE ni Pemex, o no está incluido en el Seguro Popular. Queremos realmente garantizar que la política de medicamentos gratuitos literalmente sea para todas y para todos. Universal. Que sea universal. Y por tal motivo es que decidimos lanzar este proyecto conjuntamente con nosotros, con Mauricio Merino, con Luis y con toda la banda de nosotros, justamente para empezar a visibilizar esta problemática. La lanzamos en unas semanas más, ya hay una carta que le enviamos al presidente, que no nos ha dado respuesta, que va a hacer mención, se la mandamos hace más de 30 días, la ley dice que tenemos que esperar 45, esperemos que en el día 44 nos llegue la respuesta del ciudadano presidente, que la vamos a esperar con ansias, porque creo que es un esfuerzo más desde la sociedad civil para decir, queremos contribuir. Aquí te pongo un paréntesis, nosotros hemos ayudado a desmantelar 2 bandas en el Seguro Social, una hace 10 años y otra hace 7 años, donde se hacían este robo de medicamentos. Igual seguían esta dinámica, los guardaban, en la tarde ellos decían que no había les llegado, que no les había llegado, que había sido un robo del camión, y la ley de adquisiciones te permite comprar a precio máximo farmacia si se requiere una emergencia. Entonces lo que hacían, a través de una distribuidora Patito, ese mismo medicamento volvía a entrar. Qué cosa. Un día al fax de la organización nos llegó una factura y nos dijeron, véanle por ahí. Y empezamos a rastrear este proceso. Todas las pruebas se las dimos al órgano interno de control, se las dimos al jurídico del IMSS y ayudamos a desmantelar esas 2 bandas. Entonces, sí podemos ayudar desde este lado, por supuesto. Y lo queremos hacer porque la salud tiene que ser un derecho fundamental para todas y todos en este país, claro, independientemente de la enfermedad que tengas. Y Ricardo, las estrategias anunciadas por el presidente, esta idea de congelar todas las compra de nuevos medicamentos a esas industrias en específico que se vieron beneficiadas en el sexenio pasado, ¿cómo lo ves? Pues a mí me parece una cuestión muy complicada. O sea, yo creo que definitivamente está muy bien que se quiera poner orden en las licitaciones, pero pues congelando algunas empresas no necesariamente es la mejor forma. O sea, yo creo que se tienen que hacer mucho mejor las licitaciones de lo que se hacían en el sexenio pasado, y además pues se tiene que asegurar que los precios de los medicamentos que puedan conseguir el gobierno sean los más baratos, pero al mismo tiempo sean los de mayor calidad, porque esa es la otra, ¿no? O sea, que ha habido una discusión reciente sobre adquirir, por ejemplo, genéricos que no tienen tanta calidad y pues tampoco queremos llegar a ese punto. Y el otro tema es que la descoordinación un poco en el abasto entre las diferentes instituciones del sector salud, pues también ha provocado que los precios sean diferentes, que los procesos en cada uno no estén organizados, y ahí sí creo que si realmente se quiere buscar un beneficio se tiene que poner un poco de orden, y ahí es donde, por ejemplo, también una de las cosas de las que habló el presidente cuando recién había tomado posesión es que pues se quiere caminar hacia un sistema único de salud en este país, lo cual a mí en lo teórico, en lo conceptual me parece muy buena idea. Sin embargo, el problema es que, por ejemplo, da la orden de desaparecer el Seguro Popular sin necesariamente tomar en
cuenta cuáles serían las implicaciones, ¿no? Y entonces ya estamos viendo, por ejemplo, que derivado un poco de todo este relajo que está sucediendo, existe ya muchísimo desabasto en muchas instituciones de diversos tipos de medicamentos, o sea, con el que estoy más familiarizado es el tema del VIH, donde vemos que prácticamente en todas las instituciones, en el IMSS, en el ISSSTE, en Secretaría de Salud e incluso en la Secretaría Marina, está habiendo desabasto de antirretrovirales, y esto se puede agravar si es que no se mejoran los diferentes procesos del abasto, de las licitaciones e incluso de los permisos de importación. Entonces ahí es un tema que creo que pues realmente tiene que mejorarse en esta 4T si no queremos que sea una bomba que explote en poco tiempo. Claro. Nosotros le hicimos al presidente un planteamiento. En los sexenios anteriores se hacían 2 compras al año. La compra consolidada, que es del todo el sistema de seguridad social, que empieza en octubre de un año antes y finaliza en diciembre, que es IMSS, ISSSTE y SEDENA. Y la compra del Seguro Popular, que empieza en marzo y otra vez es hasta el siguiente marzo. Lo que nosotros estamos proponiendo es, 2019 va a ser atípico, para 2020 hagamos una sola compra consolidada, donde se van a incrementar los volúmenes a más del 70%. Entonces, es decir, vas a poder garantizar una compra mucho más estratégica, no con 10,000, sino con 200 o 300,000 piezas de X fármaco. Con la historia natural de cada una de las enfermedades vas a tener un incremento exponencial de entre un 5 y un 20%. Dime tú a qué empresa no le interesaría competir reduciendo precios con un volumen muy grande y con algo muy simple. Ninguna enfermedad va a bajar en 3 años porque no estamos haciendo prevención de nada. Claro, la ayuda es Entonces tienes de alguna manera ganancias aseguradas. La técnica de la marchanta, ¿a cómo me lo dejas? Y si a eso le ponemos otro detonador, si incluimos a las aseguradoras, que el grosso total de la compra de las aseguradoras es el tamaño de la población de los derechohabientes del ISSSTE, imagínate tú la compra que estaríamos generando. Me preocupa hoy en día porque la Secretaría de Economía está fijándose nada más en precios. Pero aquí hay un tema que se llama calidad de medicamentos, tanto para genéricos como para innovadores. Segundo punto, si la compra la hacen seccionada, van a comprar un 20%. Los últimos datos que tenemos de Cencida, y te los puedo dejar para que los analices, lo que está ahorita en los almacenes no va a alcanzar a llegar a la segunda licitación. Y vamos a caer en un desabasto generalizado de todos los medicamentos para cerca de 60,000 personas que se atienden en el Seguro Popular. Déjame hacer un paréntesis ahí y sumar, o sea, justamente por el vínculo que implica para esas personas, esas 60,000 personas que van a estar, o sea, que no reciben el medicamento, pensar que el presidente, pensando en el huachicoleo de medicinas, necesita esos ojos de esas personas para darse cuenta. No necesita solamente que se lo demos en datos agregados, ¿no? Porque hay una cadena de distribución que llega persona por persona en distintas partes del país. Y lo mismo le pasa a una persona en Navojoa, que en Ciudad Victoria, que en Chilpancingo, que en cualquier parte del país. El tema es que no podemos resolver casos concretos, tenemos que resolver causas estructurales, pero el presidente tiene que identificar dónde están esas personas, dónde están las faltas, o sea, la falla de medicamento, dónde están los familiares que les está doliendo que no se entregue el medicamento, o dónde están los insumos médicos que no llegan a una cirugía, que no llegan a un hospital, ¿no? Tuvimos información de una fuente anónima del Hospital General de la Ciudad de México, en donde no había jeringas para poder hacer pruebas para poder sacar sangre, para hacer análisis. A ese nivel, en un hospital en el centro del país que debería estar completamente distribuido. ¿Qué referencia todo el país incluso? O sea, Sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero evidentemente este tema no concluye aquí. Vénganse pronto para seguir hablando de más de esto y evidentemente para revisar cómo está la relación entre el presidente, la 4T y las organizaciones de la sociedad civil. Hay que echarle ojo a que salgan pronto estas convocatorias que están todavía pendientes, sobre todo la de VIH, sobre todo también ve qué pasa con las estancias infantiles, con las personas con discapacidad y otros grupos también vulnerables para que la 4T no se convierta en una 4T de alto riesgo. Gracias a los cuatro, gracias por haber estado aquí. Vamos